Muy buenos días. Una vez más transmitiendo desde Comunidades Terapéuticas de México, Otoniel Nava y Fre- eh, Radio Chapultepec 560. Hoy es un tema muy particular, muy especial porque y todavía en el marco de justo del Día del Padre, en donde sabemos que la figura masculina, la figura del padre es una figura muy controversial, mucho más controversial que la de la madre y donde incluso recordaba varias imágenes de las muchas que salieron ayer, en donde papás que están en el cielo, papás que eh, le están demandando pensión alimenticia, papás que están en un pastel todos borrachos, papás que están en diferentes condiciones en donde el alcohol es una como si fuera una recompensa, un premio, un postre, una forma de vida integrada a la figura masculina y particularmente la figura del padre. Y pensando en que cuando ya están en situaciones más difíciles de alcoholismo, de drogadicción, pues no exactamente nada más los papás, sino en general ya ahora sí alcohólicos, adictos, hombres, mujeres y demás, en realidad eh, se les ha tratado de diferentes formas, a veces muy, muy, a veces muy eh, violentas, a veces muy sometidos, a veces muy tóxicos, a veces involuntario, los han encerrado, los han maltratado, golpeado, etcétera, o terminado en la cárcel, en las patrullas, en diferentes lugares, indiscutiblemente por su consumo, con su consumo y por su conducta desordenada, desorganizada, tan agresiva, caótica, etcétera. Y lo curioso es que ver a figuras tan importantes como los padres, por ejemplo, eh, derribados, derrumbados, caotizados, problematizados, humillados por el alcoholismo y la drogadicción, de repente es muy triste. Y también es muy triste verlos cuando son atendidos en condiciones muy lamentables, desfavorables, ¿no? Y los tienen con engaños de que a lo mejor sí van a dejar de consumir y luego les ponen las trampas, pero entonces la recaída es normal, pero entonces es neurótico, con que dejes de beber basta, y en realidad hay muchos como mitos alrededor del tratamiento, aquí sí te vas a recuperar, vas a dejar de consumir, ¿sí? Y vas a ver que en un mes, en 3 meses, en 6 meses, en un año vas a estar bien y bueno, solamente hay contención, solamente hay un proceso de abstinencia y está bien. Me parece que las clínicas o los tratamientos tienen que tener varias fases. Uno, obviamente, la captación del paciente para su desintoxicación y su contención. Primero desintoxicación y después contención. En la desintoxicación es necesario que de acuerdo a su condición física, ¿no? De acuerdo a cómo llegan, que tiene que ver con el tiempo de consumo, las cantidades de consumo, también obviamente las condiciones físicas del paciente, las condiciones mentales del paciente, las condiciones eh, productivas, intelectuales del paciente, es decir, evaluar con qué condiciones llega un paciente a un programa de tratamiento y qué es lo que se necesita hacer. Creo que la primera etapa es la evaluación médico-psiquiátrica, neurológica y psicológica para, bajo este fundamento, desplantar todo un programa de tratamiento. Primero físico para salvaguardar el equilibrio físico, psiquiátrico y neurológico. Creo que esta parte es necesaria de inicio y es importante que se haga para que no se esté atendiendo como adicción o un trastorno neurológico, o un síndrome neurológico o un síndrome psicológico o otra cosa que no sea la adicción y cuando terminan sus tratamientos no atendieron nunca lo que realmente tenían, ¿no? Entonces creo que es importante para eso hacer un buen diagnóstico diferencial y saber que la clínica en su primera etapa está
destinadas para la contención por un lado, pero obviamente para hacer un diagnóstico diferencial y no crear eh, un sobrediagnóstico, tampoco hay una sobremedicación. Creo que hay que tener mucho cuidado en esta fase porque encontramos pacientes que están sobrediagnosticados con cuatro o cinco enfermedades simultáneas, a veces que ni coexisten, y medicados para cada una de las sustancias, para cada uno de los síndromes o para cada una de las enfermedades. Hay una sobremedicación, hay un sobrediagnóstico y esto espanta mucho al paciente y espanta mucho a los papás, porque entonces no saben qué hacer y cómo invertir su dinero en un tratamiento tan costoso, tan problemático, y se dan cuenta que con el paso del tiempo sí hay que hacer la diferenciación y hay que ver en qué términos, digámoslo así, influye el consumo de sustancias para que alguna de las problemáticas este, eh, que se pueden observar en el diagnóstico son producto del consumo o son situaciones ya preexistentes. Entonces también esta parte que tiene mucha claridad para diferenciarlo y ya que se definió esta etapa, entonces entrar a una situación de, de tratamiento, de diseño del tratamiento, ¿no? Para el alcohólico, el adicto, o alcohólica o adicta, o codependiente, que eso lo hablaremos en su momento. Por lo pronto creo que es importante hacer este cuadro diferencial, ¿no? De cuando el paciente llega, con cómo llega, con qué daños llega, y si esos daños son producto de la adicción o si esos daños son ya preexistentes. Entonces habrá que saber de qué manera el alcohólico, el adicto, tiene esta condición a veces eh, premórbida o mórbida. Miguel, ¿qué nos puedes opinar acerca de esto? Pues todo, doctor. Finalmente hay mucho de qué hablar. Muy buenos días, a ti. Qué gusto verte, a Leonardo desde los controles y a todos aquellos que nos siguen y nos escuchan a través de la radio, en Radio Chapultepec 560 AM. Sintonízanos en vivo lunes y miércoles a las 20 horas. Redes sociales, encuéntranos como @Comutem oficial en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, sitio web oficial www.comutem.com.mx. Contáctanos a los teléfonos 55 56 83 43 19, la línea del aliento de vida. Nuestro WhatsApp 55 34 91 10 73. En nuestro correo electrónico otonilnava@gmail.com y escúchanos en Spotify, búscanos como TEN. Pues sí, muy buenos días a todos. Y sí, como tú lo dices, doctor, en este tema tan interesante que es un programa innovador de internamiento como TEN. Finalmente, esto es ya invitar efectivamente a quienes están sufriendo y padeciendo efectivamente la adicción, pues ahora sí que transformada en alcoholismo, drogadicción, codependencia, en fin. Te invitamos a que vivas la experiencia del cambio y transformación, reconstruyendo tu ser desde el centro de tu esfuerzo, en donde vas a centrar tu esfuerzo y dedicación en ti. Recuerda, no puedes dar lo que no tienes. No puedes vivir en una constante de dolor y sufrimiento, finalmente. Y pues sí, ¿qué se requiere para que esto suceda? Pues primero que nada, efectivamente, el que tú puedas lograr aceptar que tienes un problema. Y finalmente, como todo, levantar la mano para pedir ayuda. Esto es bien importante. Esos dos pasos son fundamentales para que logres la recuperación. ¿Por qué? Porque no basta aceptar, como ya lo hemos venido tratando todas las semanas anteriores, de decir, bueno, pues ya, ok, ya está bien, dejo de beber y ya, no me estén molestando, ya, era lo que querían, ya lo hice, punto. Pero sigues con tus actos y actitudes fuera de sano juicio, donde realmente te estás volviendo más insoportable, más inaguantable, más intolerable. Igual en el caso de la drogadicción, no se diga, ¿no? Esos episodios de ansiedad, depresión, efectivamente que les vienen después de dejar el consumo, pues evidentemente donde se ponen a sudar y a temblar y todo ese tipo de situaciones, ¿no? Pero ese es proceso y producto de que se tiene que desintoxicar tu cuerpo,
O sea, la sustancia que tienes dentro de un día a otro no se va a quitar y es un proceso que se lleva algunos días y algún tratamiento. Entonces, esto es importante. ¿Qué se requiere para poder llevar efectivamente a cabo tu recuperación? Número uno, que lo aceptes. Dos, que levantes la mano. No que te la levanten, eso es bien importante, ¿eh? Aquí, ¿qué va a suceder cuando efectivamente el paciente llega, efectivamente, ahora sí que casi, casi amarrado y encadenado, ¿no? Hagan con él lo que quieran, pero ya no lo soportamos, ahí se los dejo. No, esa no es la solución. Ese es otro, efectivamente, provocación que efectivamente el individuo va a vivir, va a enfrentar y finalmente cómo lo afronta, pues evidentemente creando más resentimiento. Eso es lo que hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque efectivamente hay que hacer una verdadera conciencia del hecho de que requiere un cambio cuando estoy en el problema de la drogadicción, alcoholismo o codependencia, y que realmente necesito cambiar yo. No estoy esperando a ver si los demás van a cambiar, si los demás van a dejar de ser quienes son, si van a seguir después de que yo deje de beber haciendo lo que yo quiera y más todavía porque ya lo dejé de hacer, o dejar de drogarme, o dejar de controlar, manipular y someter. No, eso no es suficiente. Finalmente, ¿qué es? Que efectivamente requiero de un proceso de recuperación en donde sepa por qué soy así, en qué momento me convertí en quien soy, cuáles fueron los motivos que me llevaron a ser quien soy. Y finalmente es todo un proceso, no nada más es efectivamente dejar de hacerlo. Y en eso estamos aquí para poder apoyarte, en donde vamos a llevar un proceso de recuperación, finalmente donde vas a poder saber, como dice el doctor antes que nada, qué condición guarda tu recuperación, si finalmente eres candidato al internamiento o finalmente que puedas tú desde donde estás, finalmente hacerlo como paciente ambulatorio de venir y ir y sin ningún problema, ¿no? En donde no pongas en riesgo efectivamente, número uno, tu principio de abstinencia, que entre comillas está luchando por tu sobriedad y que finalmente no la pongas en riesgo para que no recaigas, o sea, no sigas sufriendo de lo mismo por lo mismo y haciendo lo mismo de manera diferente, ahora sin beber, entonces, o sin drogarte o sin controlar. Entonces, muy importante. ¿Y qué finalmente cuidado requieres para esto? Pues para empezar tenemos que hacer efectivamente una evaluación, como lo decía el doctor. Y finalmente, ¿qué? Sabemos en qué nivel se debe y cómo se debe de atender tu cuerpo, desintoxicar tu cuerpo, desintoxicar tu mente. Finalmente, qué tan dañado están tus emociones, tu dolor y sufrimiento, por qué tienes una vida ingobernable, por qué no puedes finalmente controlar tus impulsos y finalmente, por último, pues finalmente saber en qué condición estás espiritualmente, ¿no? O sea, tu alma está dañada. Ah, caray, tengo alma. Pues fíjate que sí, hay muchos que dicen, no, yo no. Yo finalmente soy agnóstico, yo no creo en eso. O sea, no tengo fe. Pues déjame decirte que el principio del cambio es la fe. Creer que sí puedes. Porque déjame decirte, dice el agnóstico, no, yo no creo. No, a mí ni me traten de hablar de Dios. Aquí nadie te va a hablar de Dios. No, sino finalmente de saber que tienes que tener fe, creer, creer en que realmente sí puedes y que sí lo vas a lograr. Ese es el acto de fe que se requiere en ti y para que suceda, pues tienes que saber y concebir efectivamente qué significa la fe y el poder hacerlo y llevarlo a cabo, como de una manera consciente, efectivamente, no porque te obliguen, no porque te tengas que estar internando para que realmente o te tengan que estar resguardando, efectivamente, pues de alguna manera obligando, no, es un acto propio y es un acto de fe. Entonces, esos son los elementos que se requieren por principio para que logres efectivamente un cambio y transformación. Y finalmente, ¿a dónde te va a llevar? Primero te va a sacar de donde estás, que estás verdaderamente en el hoyo, en las arenas movedizas, y además deja de eso, el problema no es que cuando estábamos en la drogadicción y alcoholismo, no estamos solos, o sea, no nos morimos solos, dicen, nos llevamos a los que se puedan, y aunque no quieran, o sea, nos llevamos entre las patas a los que se pueden, y finalmente sin que ellos así lo quieran, que son esposa, hijos, viceversa, esposo, hijos, padres, hermanos, en fin, todo nuestro círculo, todo nuestro entorno.
todos los inmediatos que están con nosotros. Y ese es el problema. Ellos, pues finalmente, dijéramos, ¿qué culpa tienen? No, finalmente ellos están viviendo al contrario, la experiencia de vivir contigo en la condición que estás. Y pues la verdad es que es terrible, ¿eh? Entonces, ¿qué sucede? Déjame decirte que también necesitan ellos ayuda y ayuda profesional que les pueda decir, saber y entender que tienes una problemática que es una enfermedad progresiva, destructiva y mortal. Y son principios, mira, básicos que se deben de tratar y que se tratan aquí. ¿Para qué? Para poder llevar a cabo un proceso de recuperación en donde vas a tener la garantía de no volver a caer. Dos, evitar riesgos de dolor y sufrimiento, que es de lo que ya finalmente estás totalmente hasta el tope. Y tres, que ya no los hagas tú. Fíjate nada más, o sea, así de sencillo. ¿Qué va a pasar? Que finalmente la gente, pues cuando llegas tú, pues no hay confianza, no hay respeto y sobre todo perdiste efectivamente la fe. No tienes fe. Y eres un ser verdaderamente ingobernable. Dicen que vienen en un estado así como que salvaje, ¿no? Y efectivamente, ¿por qué? Porque no- tanto dolor y sufrimiento. Y eso es lo que aliviamos, eso es lo que realmente ayudamos a aliviarte, a que dejes de sufrir, dejes de resentirte, dejes de transformar todo eso efectivamente en actos hasta de venganza y actos verdaderamente pues que son indescriptibles, ¿no? Inconcebibles y que así lo haces. Entonces, todo eso efectivamente se acaba cuando llevas a cabo un proceso de recuperación. No solo basta dejar de beber, no solo basta dejar de consumir, no solo basta dejar de controlar. Basta efectivamente dejar de sufrir. Ese es el principio más grande. Y eso es lo que tenemos que trabajar. ¿Qué te parece, doctor? Me parece que es parte del proyecto del tratamiento que tenemos en Comuten. De hecho, la parte inicial que tiene que ver con la diferenciación de si el paciente viene en condiciones emocionales, mentales, físicas para poder integrarse a un tratamiento ambulatorio o de internamiento, que es fundamental. Después entender que si se queda al tratamiento de internamiento o residencial, pues es porque lo necesitaba una desintoxicación física, de entrada una evaluación psiquiátrica y neurológica, psicológica también, para poder eh, diseñarle un tratamiento en el cual no solamente se sustente en dejar de consumir, ese es un punto fundamental, que deje de consumir. Sin embargo, el alcohólico, el adicto, cuando salen de sus tratamientos, salen sí sin consumir, con mucha claridad de que el consumo les causa mucho daño. Sin embargo, también salen enfrentando una vez más las situaciones que no pudieron enfrentar de forma, digamos, natural, auténtica, normal. Por eso buscaban una adaptación neurótica, ¿no? Que es el consumir alcohol o consumir drogas, en donde lo único que estaban mostrando era su incapacidad de enfrentar su vida social, su vida intelectual, su vida productiva, su vida afectiva. Es decir, el alcohólico y el adicto tienen varias deficiencias, aparte de las que acabo de comentar, y han eh, lastimados más las diferentes áreas con alcohol o con drogas. De hecho, si hablo de socialización, de una habilidad social, el alcohólico, el adicto, busca socializar a través del alcohol y a través de la droga. Es decir, no sabe socializar, no tiene habilidades para socializar. Y entonces busca elementos como el alcohol y las drogas para poder tener un contacto con los demás, en la mayoría de las ocasiones. Y eso hace entonces que se disfuncionalice, se deteriore más la función social y entonces el alcohólico, el adicto, no sepa cómo manejar su vida social. Entonces, cuando sale de la clínica o del centro de tratamiento, pues se da cuenta que no tiene habilidades para desarrollar su socialización y entonces vuelve una vez más al consumo de sustancias para poder encontrar un contacto con los demás. Y, y cada una de las habilidades que acabo de comentar se refieren a habilidades académico-intelectuales, laborales productivas, afectivo-familiares o afectivos filiales, afectivos de pareja. Entonces, nos damos cuenta que el alcohólico, el adicto, tiene graves problemas con sus habilidades para vivir y aunque aparentemente
esté funcionando y tenga una pareja, trae un caos en la pareja, conflictos severos, de mutuo consumo, de dolor, de sufrimiento, de castigo, de sometimiento, y eso indica que no sabe manejar su vida afectiva en pareja, ni afectiva en familia, ni afectiva consigo mismo. Entonces, tiene otra inhabilidad que justo con el alcohol y las drogas las deteriora aún más. Igual su vida académica, igual su vida laboral, encontramos gente que son corridos una y otra vez de sus trabajos o de las escuelas, o ya no les gusta la escuela o el trabajo en donde están ya no les llena, entonces como que están cargando un gradiente de insatisfacción muy, muy alto, por lo cual no pueden como estas áreas, ¿no? Tenerlas eficientes. Y entonces siempre están con esa sensación de insatisfacción, de inconformidad, de no puedo, no se puede, etcétera, ¿no? Y entonces me parece que aparecen ideas como de abandono, de dejar el trabajo, dejar la escuela, de dejar las actividades en las que están. Me parece que esto, cuando sale el dicto de los tratamientos, es importante que ya salga con la herramienta. Por eso el tratamiento en Comutem es justamente sí la contención para que deje de consumir, sí la diferenciación y la atención si trae algún daño neurológico, psiquiátrico, psicológico o físico. Para eso está el equipo médico, para hacer esta diferenciación y poder tener al paciente, o que el paciente llegue a una condición de salud física, psicológica, psiquiátrica, neurológica, ¿no? Y social y familiar en las condiciones necesarias para la rehabilitación. Y luego viene la otra parte, trabajar sobre la adicción, sobre la obsesión, compulsión, sobre la destrucción que tienen las sustancias, pero también empezar a trabajar sobre las diferentes áreas, desarrollo de habilidades sociales, desarrollo y fortalecimiento de habilidades académico-intelectuales, desarrollo y fortalecimiento de habilidades productivo-laborales y desarrollo de habilidades afectivo-familiares, afectivo de pareja, ¿no? Entonces, creo que es un programa que en esa etapa de desarrollo de habilidades te puede dar un margen de seguridad para disminuir los riesgos de la recaída. Y nunca, nunca, por ningún motivo o razón, plantearse como la recaída es normal. No, eso no es cierto, no es normal. Sí tiene riesgos, todos los adictos alcohólicos tienen riesgos, por eso mismo es importante desarrollar las diferentes habilidades para enfrentar la vida con éxito, y esto disminuye, eh, si no lo quita, pero sí disminuye el riesgo de recaída. Miguel, adelante. Doctor, fíjate que mencionas aspectos bien importantes, ¿no? Él y los departamentos que atienden de manera profesional tu problema, o sea, efectivamente, con conocimiento de causa y efecto, la experiencia de atención individual, esto es bien importante, o sea, no aquí se llega, de alguna manera interna, y ya estás en un grupo y ya, punto. Y solamente vas a escuchar las pláticas de grupo, grupales, como en otros lados lo hacen, y finalmente así piensan que todos tienen efectivamente tienen un nivel genérico de problemática en adicción, pero no todos tienen el mismo carácter y no todos pues, efectivamente son iguales. Entonces aquí ahí está la distinción, ¿no? La diferencia que se te atiende de manera personal y que finalmente sí, vas a estar dentro de un grupo, pero finalmente en donde solamente se les va a dar pláticas a nivel genérico, en donde se les va efectivamente a dar solamente las bases para que entonces puedan trabajar de manera individual y efectivamente con los profesionales, como tú lo dijiste, doctor, bien, efectivamente en qué aspecto es más importante tratarte, ¿no? Neurológico, psiquiátrico, en fin, todo ese tipo de detalles que aquí se evalúan. Y esto es bien importante, doctor. ¿Por qué? Porque fíjate que estamos viendo que últimamente ha sucedido verdaderos situaciones que llevan a la tragedia y la muerte, en donde desgraciadamente, por la gran necesidad que hay de contener la enfermedad, o sea, el de que las familias ya no aguantan al alcohólico o al drogadicto, van y los encierran. Dicen, no, sabes que aquí te dejo en cualquier anexo, vámonos.
Y sí, desgraciadamente eso pasa, ¿no? Perdón. Y hay anexos que trabajan muy bien y que trabajan de manera profesional, pero hay anexos que solamente quieren efectivamente más población, evidentemente más recursos, y que finalmente son lugares en donde no se les atiende profesionalmente, donde se les daña y perjudica, donde se les maltrata física y emocionalmente, donde piensan que el dolor y sufrimiento se tiene que efectivamente llevar al fondo, pero al fondo de maltrato, y piensan que con eso se van a aliviar. No, pues olvídense. Al contrario, han pasado casos en donde efectivamente, porque no les dan de comer, porque les dan de comer mal, porque los bañan a manguerazos, con agua fría, con agua con hielo, en fin, cosas de ese tipo que de veras que dice uno, oye, ¿qué onda, no? O sea, es la Santa Inquisición o qué está pasando, ¿no? Actual. Y así sucede. Hay lugares, ahí está ahorita de que de repente amanecemos con la noticia de que últimamente en un anexo murieron ¿qué? 14 personas. ¿Por qué? Porque de alguna manera que estaban a cargo del anexo, se les hizo fácil irse, dejarlos encerrados, encadenados, encarcelados, y por dentro alguno de ellos tuvo un descuido, se incendió el dormitorio y se fue extendiendo el fuego y ¡pum! 14 muertos, solamente 3 sobreviviendo y pobres. ¿Por qué? Porque están con quemaduras de tercer grado, debatiéndose entre la vida y la muerte. Y otros lugares en donde finalmente se sigue experimentando ese tipo de experiencias que de verdad son efectivamente fatales. Entonces, no, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque finalmente eh, eh, el que un individuo tenga un problema en donde está inmiscuido en drogas y alcohol, no quiere decir que es un sujeto verdaderamente que, pues ya, no tiene remedio. No, al contrario, finalmente necesita y merece la atención debida, indicada, para recuperar efectivamente su conciencia y por ende su forma de vida, y que finalmente pueda reconstruir sus actos y actitudes efectivamente para poder lograr actos de sano juicio, o sea, dejar de pensar, sentir y actuar mal. Y es eso a lo que aquí finalmente te invitamos, a que reflexiones, a que realmente medites. Y quien ahorita nos está escuchando y dice, ay, pues es que mi hijo tiene 14 años y ya le gusta echarse una copita ahí de repente y que se toma una cervecita y que porque está con nosotros, y luego de repente llegas a tu casa y pues ya la botella que tenías ahí en despensa pues ya tiene menos y luego ya tuvo menos, pues son indicativos, ¿no? De que tu hijo está empezando a beber, ya en la noche se encierra y finalmente amanece mal, no se despierta, no va a la escuela, en fin, indicativos. Ten mucho cuidado, hay que tener eso, mucho cuidado con los padres, de que estemos al cuidado de los hijos. ¿Por qué? Porque finalmente nos dan señales de de que efectivamente algo está cambiando en su comportamiento, y por ende es algo que hay que saber qué es lo que lo está haciendo cambiar, qué factores lo están haciendo cambiar, y poderlos ayudar, evaluar y sobre todo detener a tiempo, que eso es lo más maravilloso que efectivamente siempre hemos pretendido aquí en Comuten. Efectivamente darte mensajes, como dice nuestro lema, de aliento, de vida. ¿Para qué? Para poder detener a tiempo esas situaciones que se pueden convertir en situaciones fatales, ¿no? Acuérdate que todo tipo de adicción tiene una consecuencia. Es progresiva, destructiva y mortal. Y finalmente para esto estamos aquí otra vez, como siempre en Radio Chapultepec a través de 560 AM. Sintonízanos en vivo lunes y miércoles 20 horas. En redes sociales encuéntranos como @comuten oficial en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, sitio web oficial www.comuten.com.mx. Contáctanos en los teléfonos 55 56 83 43 19. Recuerda la línea del aliento de vida. En nuestro WhatsApp 55 34 91 10 73. En nuestro correo electrónico tonielnava@gmail.com, y escúchanos a través de Spotify, búscanos como Comuten. Aquí estamos para poderte apoyar y finalmente poder decirte y llevarte de la mano, acompañado finalmente con toda el conocimiento y experiencia
para que puedas salir de ese mundo de tinieblas, de esa caverna, y finalmente puedas ver la luz del día, la luz de tu vida, puedas volver a ver y disfrutar de los amaneceres, y finalmente disfrutes del día, dejes de sentir el dolor y sufrimiento que vives producto de tus ayeres, finalmente, y desperdiciando el mañana, ¿no? ¿Por qué? Porque olvidas el hoy, finalmente desperdicias el hoy. En el hoy no haces nada más que estar viviendo del ayer, y finalmente te olvidas de que existe un mañana, pero un mañana ¿para qué? Para que sea reflejo de lo que fuiste hoy. Así es de que es eso, es importante que todos esos conceptos los llevemos a cabo de una manera efectivamente sana, verdadera, auténtica y con responsabilidad dentro de todo. Y aquí está, mira, finalmente, qué más garantía que el mismo doctor Otoniel Nava te va a dar efectivamente esa gran recepción para poderte ayudar y personalmente tratar para que puedas llevar a cabo este proceso de recuperación, finalmente con toda la experiencia y conocimiento que se requiere para poderlo hacer. Gracias. Fíjate que para el tratamiento, en estas primeras etapas que ya la repetimos, una es diferenciación de los padecimientos que el paciente trae para definir si se queda en ambulatorio o en un programa residencial. Y en ambos programas, ambulatorio o residencial, se tiene que hacer una evaluación para también saber si, digamos, las áreas deficientes o afectadas están pre, digamos, dañadas, o fue el alcohol quien las dañó, o las drogas que nos dañaron, o o se disfuncionalizó en alguna etapa del proceso. Y para esto se necesita este diagnóstico diferencial y pasar a la etapa de eh, habilitación o capacitación de las diferentes áreas sociales, académico-intelectuales, productivo-laborales y afectivo-familiares. Son 4 áreas que hay que desarrollar para que el alcohólico, el adicto, el codependiente pueda tener mayor éxito al enfrentar la experiencia de vivir. Fíjense solamente de manera cotidiana, de manera normalita. No se le está pidiendo una vida extraordinaria y de esfuerzos, no solamente enfrentar la vida cotidiana con estas habilidades que se desarrollan durante el transcurso del tratamiento. Pero no queda nada más ahí, porque pensamos, bueno, pues ya se desintoxicó, ya físicamente está bien, ya tuvo sus talleres durante el tratamiento, uno de abstinencia y entender la autocontención y el autocontrol, y otro la parte del desarrollo de habilidades para vivir la vida, insisto, habilidades sociales, habilidades eh, afectivo-familiares, académico-escolares, productivo-laborales, etcétera. Otras también que están por ahí. No es suficiente. Necesitamos entender que también el alcohólico, el adicto, tiene un grado de inmadurez emocional. Y entonces, justamente para este proceso de maduración emocional, se requieren 3 áreas: escuela emocional, gimnasio emocional y maduración emocional. Son tres líneas que también tendrán que desarrollar durante el proceso de tratamiento dentro de la clínica o en el tratamiento ambulatorio. Estas áreas de desarrollo emocional. El gimnasio emocional es para que uno detecten qué emociones tienen deficientes. ¿Por qué siempre usan la tristeza para todo, el coraje para todo, el sarcasmo para todo, la prepotencia para todo, etcétera? Entonces es como a ver cuántas emociones de las que tú estás eh, viviendo, experimentando, mostrando y usando para tu relación con los demás, ya es una emoción obsoleta para diferentes áreas. A lo mejor seguirá siendo actualizada para algunos momentos, pero para otras, donde la estás repite y repite, pues ya resulta obsoleta su manejo ahí. Creo que es importante poder diferenciar qué emoción utilizo. Para todo ando llorando por todos lados, para todo ando sobre emotivo y burlándome y haciendo bullying. O sea, creo que es importante saber que muchas de nuestras conductas necesitan, sobre todo las emocionales, necesitan ser entendidas. Y empezar a practicar las emociones como, como digamos el amor,
como digamos la tranquilidad, la serenidad, la paz. Necesitamos practicar una serie de emociones que nos lleven a mantener la calma y el equilibrio. Y este entrenamiento pues lleva su tiempo también. De hecho, durante el entrenamiento se les va dando un área que es esto, o el ambulatorio también, un área que es el desarrollo emocional y la práctica, por eso es un gimnasio emocional. Todos los días hay que practicar las emociones, diario, en momentos distintos. También habría que ver no solamente el gimnasio emocional, sino también la escuela emocional, el gimnasio emocional y el área de maduración emocional que tiene que tiene que ver con el sistema inmunológico emocional. ¿Qué quiere decir todo esto? Que es todo un proceso de trabajo, de esclarecimiento de las emociones en la escuela, del fortalecimiento de las emociones en el gimnasio, de con esto crear un sistema inmunológico emocional que nos ayude a defendernos y a cuidarnos de los embates del alcoholismo y la drogadicción que están presentes en todo momento a través de información, publicidad, a través de presión social, presión eh, de festejo o incluso de las mismas emociones positivas. Y creo que es importante aprender a diferenciar que la buena emoción, la emoción bien atendida y bien aplicada, es una emoción que no tolera consumos de alcohol y drogas. Y entonces vamos encontrando que está la escuela, está el gimnasio, está el sistema inmunológico y por lo tanto la madurez emocional. Es decir, el programa de desarrollo de habilidades para la vida y el programa de desarrollo de emociones congruentes de acuerdo a cada circunstancia de nuestra vida. Son ya dos etapas del tratamiento, tres etapas del tratamiento. Una, la parte de la diferenciación, el diagnóstico y el fortalecimiento en este proceso de la parte física, psiquiátrica y neurológica, la otra habilidades para la vida y la otra habilidades emocionales para la vida. Son varias etapas que lleva el tratamiento de rehabilitación. Por eso es tan importante entenderlo, para que el paciente pueda salir en realidad con éxito y no estar después contándonos que tuve 100 internamientos antes de poder alcanzar este, la sobriedad. Ya todos se murieron y sufrí a medio mundo, ¿no? Destrocé trabajos, sociedades, clínicas, centros de tratamiento, destrocé mi vida, la vida de otros, la vida emocional de otros, la vida afectiva de otros y incluso muchos murieron porque yo tenía que vivir. Pues no, no es así. Creo que es importante quitar todos esos mitos y esas normalizaciones de la recaída y de la enfermedad. Necesitamos ser realmente más objetivos y ver que el tratamiento tiene todo un proceso mucho más sólido para la recuperación. Adelante, Miguel. Doctor, dijiste, nos has externado cosas maravillosas, finalmente con toda la verdad de la conciencia que nos hace efectivamente reflexionar y que finalmente en donde tenemos que estar conscientes de que finalmente es una invitación más. ¿Para qué? Para que tengas un proceso de recuperación integral, integral, sin descuidar tu forma de pensar, sentir y actuar. O sea, no se va a agredir finalmente, sino al contrario, se va a rescatar efectivamente de ti, efectivamente tu forma de pensar, sentir y actuar, en donde tú vas a valorar efectivamente qué situación están tus emociones y el por qué están efectivamente dañándote al cabo de tus actos y actitudes en la forma de que cómo vives y cómo eres. Cosas que se pregunta y dice el alcohólico, ¿no, doctor? Que hemos tenido. Fíjate, aquí viene una situación que es maravilloso. Al partir de que finalmente fue creado este programa y que ha ido creciendo gracias a efectivamente todos aquellos que nos han seguido y muchos que se han quedado y otros que se han recuperado y que finalmente tomaron la mejor decisión y siempre nos dicen, híjole, ¿cómo no fue posible que los pudiera haber contactado antes? Porque me hubiera ahorrado un mundo de sufrimiento. Señores, quiero decirles que efectivamente en las adicciones siempre vas a experimentar pérdidas, pérdidas materiales, pérdidas de conciencia, pérdidas afectivas, pérdidas de voluntad, en fin. O sea, se pierde.
Y cómo nos preguntan muchos, ¿no? Oye, pues espérate, ¿cómo puedo detectar que yo ya soy un adicto? Si yo no bebo, yo no fumo, pero no solamente las adicciones son eso, sino más bien cómo es tu forma de pensar, sentir y actuar está fuera de control. Ahí está la clave. Ahí está el primer punto. Cuando tu forma de pensar, sentir y actuar se va fuera de control y pierdes el control, efectivamente es cuando ya inicias en el proceso adictivo. ¿Y qué pasa? Sin darte cuenta te vuelves obsesivo, compulsivo y finalmente necesitas más de eso. Muchos nos dicen, oye, pero espérate, mi única adicción es el trabajo. Sí, se va a las 6 de la mañana y regresa a las 11 de la noche y solamente a dormir. Y sábado se va a las 6 de la mañana, regresa a las 6 de la tarde y no se halla en su casa. Finalmente y no soporta a nadie y finalmente busca la manera nada más de estar en su recámara, encerrado, oyendo, ni siquiera viendo la tele, y ahí se queda dormido. Y el domingo que no lo fastidien, ¿por qué? Porque es el único día que tiene para descansar. ¿Y qué sucede? Que pues sus hijos ni lo conocen, llegan a 6, 8 años de vida los hijos y dicen, oye, mi papá, pues sí, ahora en diciembre que lo veamos, que sea el 24 o 31, vamos a estar con él. Así sucede, o sea, ¿qué pasa, no? Otros que realmente nos han dicho, doctor, te consta, que llegan y dicen, oye, espérame, yo ya experimenté de todo. Fui con el cura y pues prometí, juré y me dijo que sí, que dando tanto dinero y rezando tantos Padres Nuestros, tantas Marías, iba a lograr dejar de beber. Y no lo hice, no pude, bebí más. Bueno, fui con el curandero y me ofreció un combo. Caray, ahora ya los curanderos ofrecen combos, doctor. Sí, no, no te preocupes, mira, con este y con esto y con estas hierbas, rápido te recuperas. Con esto y más tratamiento que vengas cada semana, 2 veces a la semana, te vas a curar y también te va a costar tanto. Y bla, o sea, finalmente buscan la manera económica de tener más beneficio. ¿Y qué pasa? Pasan 2, 3 meses, ya le sacaron 15, 20 mil pesos y finalmente el tipo tiene más ganas de beber que nunca y se pone peor, peor. Y dice, oye, espérate, pues tú me garantizaste que yo iba a dejar de beber, que con esta bebida me ibas a curar y que me iba a dar experimentar ascos y esto y lo otro y diarrea y bla, 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 bla. Y sí, sí le dio, pero finalmente su nivel de resistencia emocional dijo, no, espérate, esto no es para ti. Y éntrale más para que veas que esto no va a poder contigo. Efectivamente, ¿qué es eso? Pues la adicción. Pues evidentemente no perdió la adicción, al contrario, la hizo que fuera más fuerte. ¿Y qué sucede? Bueno, pues tampoco funcionó. Van a los grupos de doble A, doctor, y de repente dicen, no, pues ¿saben qué? Que yo ya no quiero ir. ¿Por qué? Porque hay unos locotes que están peor que yo. ¿Cómo? Sí, hablan de cosas que, bueno, yo nunca he hecho, pero que vas para allá, vas para allá. O sea, esa es la situación y que finalmente, bueno, pues es otro tipo de terapia. Pero ¿qué sucede? Que te conviertes en alguien que solamente va a criticar, a ver la vida de los demás, no la tuya. La clave de los grupos de doble A es ver tu vida hacia adentro, no hacia afuera. Dejar de vivir de los demás, por los demás y para los demás. Empezar a vivir para ti y empezar a hacer el cambio en ti, no en los demás. Eso entonces sí funciona el programa. Y finalmente les da y les va muy bien. Finalmente, cada vez que aquí, cuando llegas aquí con nosotros, efectivamente bajo la estructura que se tiene, como dice el doctor, es una recuperación integral, efectivamente la tienen las tres fases, cuerpo, alma y mente. ¿Y qué sucede? Pues en el alma, el terreno espiritual, sí, efectivamente trabajamos también, pero no así tan al detalle. Eso ya te toca a ti, es una responsabilidad individual y propia, íntima, que te toca tocar a ti, vivir esa experiencia espiritual, pero dentro de ti, que sepas qué es. La experiencia espiritual no es que creas en Dios, en Jehová, en Jesucristo, en la Virgen María, no, 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 sino que finalmente sepas qué significa la fe para empezar y que entonces de ahí partas a saber efectivamente que puedes tener y hacer que las cosas se den al cabo de que puedas tener fe, saber que se puede lograr, como creyendo en lo que haces verdaderamente. Caray. Entonces ya empiezas a entender y conceptos que finalmente antes no vivías. Entonces es eso a lo que realmente te invitamos en esta verdadera programa individual y finalmente innovador de internamiento como TEN, en donde realmente se te va a dar la oportunidad
finalmente de que vivas esa nueva experiencia de vida al cabo de tu cambio y transformación. Efectivamente, no de tu contención, no, cuidado, no es contenerte, no es atraparte, no es encarcelarte, no es encerrarte, no, al contrario, ¿qué crees? En el mismo momento que aceptas el cambio, desde ese mismo instante estás experimentando ya dentro de ti una parte de liberación. ¿Por qué? Porque sin saberlo ya lo estás sintiendo y dices, ah, caray, pues ahora me siento raro. O sea, como que algo ya no traigo. Pues porque ya lo aceptaste, ya aceptaste. Y desde ese mismo instante dejas de ser preso de ti, de tu forma de pensar, sentir y actuar. Y finalmente te entregas al cambio. Finalmente, ¿qué? Te derrotas, aceptas y efectivamente vas a poder lograr corregir los tres principios básicos: detecta, admite y corrige, que vas a llevar a cabo dentro del proceso. Y finalmente, ¿qué? Pues vas a recuperarte de una manera ideal, ideal para ti. Y finalmente, ¿qué va a pasar? Que la gente te va a ver el cambio en ti y va a decir, ah, caray, hoy antes no deseábamos ni verte y hoy no quiero que dejes de estar en las reuniones. ¿Por qué? Porque eres el que, pues, la verdad, dices palabras tan bonitas porque hasta nos haces sentir, bueno, ha habido hasta ocasiones en que aquellos que sufrían y hacían sufrir tanto en los fines de año son personas que verdaderamente todos quieren estar con él. ¿Por qué? Porque los hacen llorar de emoción, deseárseles y cómo les transmiten la paz interior que viven. Fíjate, a ese nivel llegas cuando qué, cuando llevas a cabo un proceso de recuperación que te garantiza efectivamente una forma de pensar, sentir y actuar de manera correcta, estable y verdadera. ¿Qué te parece? Maravilloso, ¿no? Pues adelante, te invitamos, aquí estamos en Comutema. Gracias, doctor. Yo creo que esto presenta un parteaguas en el proceso de tratamiento de un paciente, de una persona con problemas de alcohol o drogas o codependencia, porque nos invita el programa como TEM nos invita a ser mejores personas. No nada más a que tapes la botella y que dejes a un lado los cigarros o el churro o la línea de coca o las drogas. Y, y que te sientas la víctima por haber sufrido o el alcoholismo, la drogadicción. Indiscutiblemente que hay sufrimiento en la parte del alcohólico, el adicto. No vamos a negar nada de eso, pero también no podemos cerrar los ojos ni tapar con una alfombra o con una sábana todo el sufrimiento que dejamos en el camino. Hombres, mujeres, hijos, hijas, amigos, amigas, papá, mamá, hermanos, esposas, esposos, que dejamos una gran estela de lágrimas, de sufrimiento y de dolor. Creo que es importante poder hacer esta eh, clarificación, ¿no? De que también necesitamos abrir los ojos y darnos cuenta que causamos daños, que de hecho para que haya este equilibrio y podamos pasar esta terrible barrera de sentirnos víctimas cuando nos está carcomiendo también el sentimiento de haber dañado y haber causado estragos y haber lastimado a personas inocentes en nuestro proceso de consumo de sustancias y en donde nuestra conducta y nuestra personalidad desbordada, caótica, violenta, transgresora también estuvo presente. Y creo que es importante no poner como que digamos, una cubierta, una pantalla de, pero estaba yo alcoholizado, estaba yo drogado, pues sí, pero eso lo hiciste por voluntad y para huir de ti mismo. Creo que es importante dejar de huir justamente para poder enfrentar que sí tuve sufrimiento, sí tuve dolores, sí tuve padecimientos, sí tuve situaciones difíciles, pero también le puse y construí, le creé situaciones difíciles a otros. Cuando yo pueda hacer esta clarificación en ambos sentidos y poder tener esta profundidad y transformación, seguramente también empezará a aparecer la mejor persona, la que reconoce, la que acepta, la que se transforma, la que cambia y la que va proyectándose hacia el exterior para poder ser una buena persona. Sí, creo que es importante también la reparación de los daños que son reparables para que se pueda construir a un buen ser humano y a una buena persona. Es parte del tratamiento
sí es la parte física, sí es la parte de las habilidades para la vida, sí es la parte de la emotividad y llegamos a un punto muy, muy fuerte en donde tiene que ver esta parte psicológica de donde puedo reconocer lo que me hicieron, donde puedo reconocer lo eh, lo que hice y me parece que es fundamental que estemos presentes en nosotros para ver estas dos partes y dar paso a la siguiente etapa, que es muy profunda, es donde la espiritualidad nos puede ayudar a reconocer el lugar en que podemos crear y construir ahora con herramientas para la bondad. No basta solamente ser el malvado, ¿no? El caótico, el problemático, el transgresor, ¿no? El alcohólico, o el cuate que se justifica en su alcoholismo y su drogadicción para haber matado, lastimado, violado, violentado, empobrecido, lastimado, ¿no? Traumatizado y dejar una estela de horror en su vida y decir, bueno, pues es que yo era adicto, entonces y recaí 45, 50 veces, o sea, no se vale nada más justificarse en ese sentido. Creo que es importante reparar. Luego hay situaciones que dicen, bueno, es que no hay daños que no se pueden reparar. Pues eso es indiscutible. Pero justamente creo que algo que necesitamos hacer es construir la parte que reconoce en nuestro interior lo que nos hicieron, lo que vivimos, lo que hicimos y dejar de consumir justamente para dar paso a la construcción de las herramientas de las bondades humanas. Creo que es importante entender y podemos elegir ser una persona bondadosa, generosa, creativa, productiva, ¿no? Que pueda hoy incluso evitar más daños a sí mismo y hacia otras personas. Se hace necesario y es profundamente importante dar estos cambios. Y esta área se llama espiritualidad. Es la área en donde todo el mundo se atora. Bueno, pues, todo el mundo quiere ser solo abstinente y ser después rockstar, ¿no? Y tener todos los reflectores y entonces ser el que más sufrió, el que más fondo tuvo y entonces salió de lo más profundo. Creo que es importante también, yo alguna vez decía que había un sicario allá en el sur del continente americano que después de haber matado a 3,000 personas, es lo que dijo él, y ahora ya es pastor en una iglesia, ¿no? Y entonces los 3,000 muertos, ¿dónde quedaron? Las 3,000 familias dolidas, ¿dónde quedaron? Las 3,000 esposas o esposos, los hijos, o sea, ya el daño que causó ya porque se arrepintió o porque está ahora haciendo su ministerio religioso ya. O sea, ¿qué pasó con la justicia del ser humano? ¿Qué pasó con la espiritualidad? Dejen la justicia de la espiritualidad y la consideración entre humanos. O sea, ya destrozó y ahora se le da el premio. O sea, ¿cómo es esto? O sea, si seguimos eligiendo mal, el, vamos, lastimamos a la bondad y premiamos a la crueldad. Necesitamos hacer cambios profundos y verdaderos en nuestra percepción de la vida. Es necesario hacer estos cambios. Y bueno, aprovechando que hay gente bondadosa, un saludo a Carmen Arroyo que nos está siguiendo y a todos los demás que están en línea y que nos han manifestado, pero que sabemos que ahí tenemos el reporte de que nos están viendo. Ya los vimos. Un saludo y un abrazo a todos ustedes. Y adelante, Miguel. Gracias, doctor. No, hombre, maravilloso programa, ¿eh? Finalmente nos invita a todos, dentro de ellos a mí, a finalmente tener y despertar la conciencia, ¿no? Saber qué estoy haciendo, por qué, cómo. ¿Lo estoy haciendo de manera correcta? Fíjate que hay una cosa bien importante, ¿no, doctor? Que tenemos que enfatizar, creo. Recuerden que la pandemia nos vino a destruir a todos, efectivamente, en toda la comunidad a nivel mundial, ¿eh? Que finalmente vino a tocar efectivamente los fondos de sufrimiento que vivíamos las familias dentro de. O sea, nos vino a darnos a conocer a quién estábamos y con quién vivimos. ¿Por qué? Porque aquellos padres que pues no vivían y no convivían con su familia, se tuvieron que encerrar. Y finalmente es donde dicen las esposas o los esposos, híjole, apenas te conozco. No inventes, yo no sabía que eras así. Los hijos. O sea, fue verdaderamente un trauma, verdaderamente fuerte vivir esa experiencia.
¿Y qué sucedió? Que si te das cuenta, doctor, a través de la pandemia, ¿qué nos dejó? Efectivamente, en dónde se enfatizó el dolor y sufrimiento, efectivamente, en dónde creció exponencialmente el nivel de consumo de alcohol, drogas, y finalmente donde las mujeres exaltaron y enfatizaron su codependencia, en donde se dieron e hicieron crecer ese factor, ¿no? ¿Y qué pasó? Que finalmente, ¿qué sucedió después de la pandemia? Muchos se quedaron instalados en las culpas y daños, en los resentimientos, en el dolor y sufrimiento de manera permanente. Ah, caray. Pero otros dijeron, no, espérame, no, esto no es vida. O sea, no, yo no quiero vivir así, no quiero ser dependiente de el alcohol, la droga, o finalmente de estar con alguien que está en esa situación. Mejor busco la manera de ayudarlo. Y activaron y levantaron la mano y se atrevieron y dijeron, oigan, ayúdenme, no puedo, no sé qué está pasando y no puedo hacer nada. Ah, pues se acercaron. Y finalmente, ¿qué sucedió? Que a través del proceso de recuperación maravilloso que se tiene aquí en el programa innovador de internamiento como TEM, a través de se dieron cuenta que efectivamente activaron en ellos un factor maravilloso y que fue lo que lo liberó de manera inmediata, pues el perdón. Ah, caray, no sabían qué era el perdón ni para qué. Una probadita de lo que va a ser estar dentro de que efectivamente recibieron esa libertad y tuvieron dentro de libertad de pensamiento y acción. Dejaron de ser y vivir presos, efectivamente, de su necesidad de consumo, de su necesidad de control, y dejaron de sufrir y hacer sufrir a los demás. ¿Y qué pasó? Finalmente, ¿qué pasó? Empezaron a vivir una vida llena de fe y ganas de vivir en donde no importa, nos quedamos sin dinero porque no hubo quienes no perdimos mucho de lo que teníamos en la pandemia. Pero ¿qué crees? No perdimos las ganas de vivir, al contrario, nos dieron más fe, fortaleza y esperanza. Entre ellos aquí nosotros, que finalmente desde entonces, doctor, finalmente tú, dentro de todo, nos diste esa fe y esperanza a través de qué? De esa palabra de aliento de vida, en donde nos invitaste a reflexionar, saber que va, que necesitamos luchar por lo que queremos, de una manera honesta y responsable, activando todo eso. Y que finalmente no importa lo que hayamos perdido en y durante esa, desgraciadamente, etapa de pandemia que vivimos todo el mundo, pero sí tuvimos la oportunidad de vivir en paz y en armonía ahora. Gracias, doctor. Y pues la verdad creo, parece ser que ya el doctor salió, pues bueno, les damos las gracias. Terminamos hoy este programa y nos vemos primeramente el miércoles con otro programa. Recuerden, efectivamente, ven, atrévete a cambiar, levanta la mano, pide ayuda. Vamos a ayudarte a salir de donde estás. Efectivamente, que lo más importante es llevarte a un lugar seguro, tranquilo, con paz y armonía. Gracias. Gracias por acompañarnos.